Hola, buenas tardes a todos. Mire, voy a grabar el video para explicar a modo general lo que hemos visto a lo largo de estas semanas y sobre todo lo que se vio esta clase. Eh, lo voy a hacer con este cuaderno de notas en el que voy a ir anotando ideas puntuales para que ustedes se vayan guiando y sea más o menos orientativo. Pero bueno, más o menos como les mencioné en la nota de voz. La idea principal que tienen que tener presente es la de los presocráticos, ¿ok? Vamos a anotarlo, los presocráticos. ¿Quiénes eran ellos? Pues bueno, ya lo vimos más o menos. Ellos más que nada estaban en busca de la verdad. Esta búsqueda de la verdad se basaba en sus observaciones del mundo. Eh, Hay que recalcar aquí y poner un paréntesis, se dice presocráticos porque Sócrates marcó el hito de la filosofía griega. Ahorita voy a explicar por qué, pero voy a puntualizar primero con ellos. Ellos buscaban la verdad. La verdad, como vimos, era la cuestión de intentar conocer lo que nos rodeaba. Y lo que nos rodeaba que ya estaba en este mundo, no lo que crearon los humanos. Es decir, ellos no se preguntaban sobre lo que era o significaba una estatua, por ejemplo. Bueno, sí lo hacían, pero eso es una cuestión de la estética. Y la estética ya es una rama que se basa más en la interpretación del arte, pero no nos basemos tanto en eso. Ellos se basaban más bien se interesaban por la cuestión del universo, el cosmos, eh, todas las cuestiones que nos rodeaban. Sin embargo, ellos negaban la cuestión de la experiencia. Para ellos era menos importante todo lo que nuestros sentidos podían percatar. ¿Por qué? Porque sabían que éramos humanos y por lo tanto errábamos. Entonces, no había una manera certera de asegurarse de que estábamos cerca de esa verdad. Entonces, esta verdad para ellos solamente se podía adquirir a través de la razón entendiendo como estos procesos mentales, ¿no? En los que pues intentamos abstraer lo que vemos y en este proceso mental dan una explicación. Esta explicación, como les decía, va a ser a través de la metafísica. Esta metafísica también que va de la mano justamente con la ontología. La ontología justamente es la cuestión concreta de la metafísica. La metafísica es la cuestión de las propiedades y son las causas y las propiedades del ser. Acuérdense que ser era cualquier cosa, pero y para ellos era más importante explicar el universo, por lo tanto el ser era el universo en conjunto, entendiendo el universo con la Tierra, las estrellas, el Sol, lo que alcanzaban sus ojos a observar. Y por ello, en el momento que hablábamos en cuestión solamente de los humanos, de los árboles, de alguna especie animal, de algún planeta, de las estrellas, de las figuras, porque en este momento histórico las figuras, la geometría tiene un papel muy importante. No vamos a profundizar tanto en ello, pero lo tiene, sobre todo por la cuestión de una filosofía que viene después de los pitagóricos, que son los que la formalizan como, de una manera más concreta, pero es porque para ellos las figuras representan la realidad. Es decir, todo nuestro mundo está representado por figuras conjuntas, unas más simétricas, pero todos al final son figuras y para ellos la esfera es la perfecta, ¿no? Y por ellos, muchos de ellos, la esfera es justamente el ser. ¿Por qué? Porque la esfera es perfecta y por lo tanto el ser tiene que ser perfecto. No confundan aquí, ser no es Dios. Aquí para ellos el ser no es Dios, ser es la verdad, la explicación del todo. Mm, Entonces, bueno, ya en cuestiones, eso es en una cuestión muy abstracta, muy general, esto es abstracto. En el momento que hacemos una cuestión concreta, entonces recurrimos a la ontología. Un ejemplo, pues, pueden ser las personas en particular, o puede ser incluso también eh, un árbol, un animal, un valor, ¿no? Un valor entendiendo la justicia, entendiendo el amor,
la verdad, ¿no? Esto ya es una cuestión de la ontología, que es una rama de la metafísica que ya se concentra en justamente el ser en concreto. Si tienen dudas sobre esto, me dicen para explicarlo y hacer un diagrama si quieren para que sea más fácil. No nos vamos a meter tanto en ello porque no es tan importante. Eh, y bueno, esto justamente, todos los conocimientos adquiridos de los presocráticos a partir de estas dos cosas que se usan con la razón, es lo que nos va a dar la llamada epistemología, que es la cuestión que se concentra más en el conocimiento y también en la gnoseología. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? La epistemología se concentra en el conocimiento y la gnoseología se concentra en cómo se adquirió ese conocimiento más que en el conocimiento como tal. Es decir, la epistemología se va a concentrar en lo que ellos descubrieron a través de la ontología y la metafísica, porque no solo por haberlo hecho quiere decir que ya era verdad, era una aproximación. Entonces la gnoseología se va a encargar de cuestionar si eso fue apropiado, es decir, si no era una opinión, porque la opinión aquí es justamente lo que involucra la cuestión de la falsedad, ¿no? De lo que es lejano a la verdad. La verdad para ellos era aquello que los iluminaban los dioses, porque vamos, si ellos sí creían en los dioses. Y ellos pensaban que los dioses les daban momentos de iluminación en los que se acercaban a descubrir la verdad, ¿no? Por decir, un filósofo que van a tener que exponer que se llama Parménides decía una frase: el ser es y no puede no ser. Puede parecer sencillo a simple vista, pero es una de las máximas más importantes de la filosofía, tanto que se acopla incluso a las matemáticas y a las ciencias exactas, y sería representado como A es A, y por lo tanto no B. Más o menos así sería representado. Entre otras cosas, esto solamente es a modo de ejemplo. Este es el tipo de máximas que ellos descubrían. No decían, la Tierra es plana, el Sol es una estrella que brilla. O sea, no daban ese tipo de afirmaciones, sino se encargaban de dar este tipo de máximas. Máximas es estas afirmaciones contundentes, categóricas, que de alguna manera van a funcionar como base para que otros filósofos las retomen y comiencen a hacerlos en cuestiones más particulares. ¿Y a qué voy? En el momento que llega Sócrates y que se acaba la época presocrática, ya no se conoce tanto como una sabiduría. Todo esto que hacían estos filósofos era sabiduría. Ya no es sabiduría, es decir, lo que hizo Parménides, Heráclito, Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, Empédocles, Anaxágoras, entre otros, Demócrito. Ya ese era el conocimiento, eso era sabiduría. Después, cuando llega Sócrates, ya no es sabiduría, ya es amor a la sabiduría, que es lo que conocemos, ¿no? Traducción griega, como filosofía. Y esa filosofía justamente es la que nos va a, a perfeccionar todas las cuestiones que estos filósofos ya nos habían planteado. Entonces, una vez que llega Sócrates, que es el mito más importante de la filosofía griega, ¿por qué? Porque él ya no cuestiona más allá de lo que ya habían dicho estos presocráticos, él simplemente introduce nuevas ramas a esta ciencia, que es la ética principalmente. A Sócrates se le atribuye más que nada la cuestión de la ética. No es que no hubiera ética antes, sino él empieza a cuestionar los valores de ese momento, porque esto es a lo que voy y que les platicaba a sus compañeros. Los, las reglas como tal, las reglas que conocemos hoy en día, incluso de antes, ¿no? Eran planteadas justamente por la autoridad. ¿La autoridad quién era? Pues los reyes. Y los reyes, ¿por qué estaban legitimados para ello? Legitimar hay que entender como esta facultad para poder proceder a tomar ciertas decisiones que permean a los demás, pero no cualquiera puede hacer esto. Tiene que ser alguien facultado, alguien elegido, y eso es la legitimidad. ¿Y cómo se le otorga la legitimidad a una persona? Pues bueno, actualmente se lo otorgamos a través de la democracia o a través de ciertos atributos que consideramos deseables, como que una persona sea inteligente o que una persona sea fuerte, depende de la circunstancia. En ese momento, pues era que las personas fueran sabias, que las personas tuvieran poder y un estatus que para ellos era otorgado por los dioses.
es decir, los reyes de Grecia en ese momento, pues vamos, eran considerados como una pequeña divinidad, ¿no? Es decir, les fueron concedidos esos poderes que tenían gracias a los dioses, o ellos creían eso. No es que así fuera realmente, simplemente para ellos todos atributos que eran superiores a los de los demás ciudadanos, pues tenían esta explicación que daban, ¿no? De si era inteligente era porque se lo había otorgado algún dios o diosa griegos. Si era fuerte, de igual manera. Si era inteligente, también era dotado, vamos, tenía estas virtudes que los dioses les regalaban a ciertas personas. Y el hecho de que tuvieran esas virtudes les otorgaba poder sobre otros. Así era una costumbre de ellos, una tradición. Entonces, si alguien era inteligente, esta persona tenía la capacidad de poder enseñar a otros. Si tenía fuerza, entonces este podía ser un gran guerrero, un general, ¿no? Si era inteligente y fuerte, pues bueno, era un líder, podía ser incluso un político. Más o menos se entiende. Entonces, es justo lo que empezó bueno, esto viene justamente desde el estado primitivo del ser humano. Antes eran los, los más fuertes los que controlaban a las tribus, los que dirigían a las tribus. ¿Por qué? Porque si querían proponer una regla, es decir, el líder de la tribu, imagínense el hombre primitivo, un clan de, no sé, de 20 personas, alguien tenía que dirigir. A esa persona, pues, tenía que ser más fuerte. ¿Por qué? Porque es como si yo ante un foro de 3.000 personas, entre ellas de doctorado, de maestría, otros de licenciatura, gente más preparada incluso que yo, y yo llego y digo que todos están mal, que yo tengo la solución a ciertas cosas y yo propongo qué es lo que va a hacer que ellos me hagan caso. Esa es la cuestión y eso es lo que tiene que ver con la legitimidad. Entonces, esa es una de las cosas a las que se enfrentó Sócrates, pero vamos paso por paso. Si había estos clanes justamente del hombre primitivo, ¿cómo hacía un hombre para hacer que otros le obedecieran? Pues bueno, tenía que ser más fuerte. ¿Para qué? Para que en el caso de que uno se, se le rebelara, pues tuviera la fuerza para dominarlo y eso iba a generar una perspectiva en los demás que le iba a provocar justamente un sentido de obediencia. Y también porque, bueno, al ser el más fuerte, esto le daba protección a los demás. Entonces, las personas renuncian a su estado de libertad. Estado de libertad es este sentido de voy a estar solo, pero expensas de lo que me pueda pasar, renuncio a esa pequeña libertad con tal de obedecer a alguien que me proporcione esa protección, ¿no? Eso es lo que se pensaba en ese momento. Y así es como se crean las sociedades. Uno se somete a las leyes de una región porque creemos que ese estado nos va a proteger de malhechores, de criminales, de asesinos, de lo que sea, y que van a hacer respetar nuestra propiedad. Y bueno, en ese momento justamente nacen los reyes tiranos, como eran elegidos, por así decirlo, por los dioses, empezaron a dejar de hacer las cosas con virtud, es decir, con ese don de ayudar a los demás, con respeto, con valor y con justicia. Eh, y comenzaron a ser tiranos, es decir, derrochaban dinero, mataban gente. Había un caos en Atenas en ese momento, que es la capital de Grecia. Entonces ahí justamente llega Sócrates, que va a ser justamente la persona que funda formalmente la ética como una ciencia derivada de la filosofía. Entre ellos sus valores más importantes para él era la justicia, la verdad, el conocimiento. No entiendan valores como los que conocemos hoy en día, como respeto, responsabilidad. No, no, no. En ese momento eran muy distintos. Estos entre otros, ¿no? Aquí también tenía él la valentía, la belleza, el amor, entre muchos otros. Y él justamente, como ahorita justamente con los que les planteo, él era un ser sumamente sabio, ¿no? De hecho, él tiene una frase, la de yo solo sé que no sé nada, pero no es que no supiera nada, sino que su conocimiento era tan grande que él decía que el primer paso para reconocer la sabiduría era reconocer la propia ignorancia. Y él justamente a partir de su método mayéutico, así se llama, mayéutica, ¿qué quiere decir? Es este método de parto de la verdad. Mayéutica quiere decir es dar a luz la verdad. Y él tiene un porqué, vamos. Él era hijo de una partera y él justamente le dio el nombre por ello. Parteras son las que reciben a los niños.
Y él, justamente a través de una dialéctica, voy a ponerlo aquí arriba. ¿Dialéctica qué es? Voy a ser breve para no confundirlos. La dialéctica es que ante toda tesis hay una antítesis y el resultado dentro de estos nos va a dar una síntesis. Ahorita explico. La tesis es toda proposición o afirmación que podemos tener de algo, cualquier realidad. Voy a poner un ejemplo. El día es una tesis. La antítesis es justamente el contrario. Es la noche, en el caso del día. Si yo digo que el día es bello, puedo cuestionarlo como que el día es horrible. El amor tiene su antítesis, que es el odio. Y justamente no es que solamente exista esta lucha constante entre estos dos contrarios, sino que va a haber un resultante, un ganador, por así decirlo, una combinación de ambos que se va a llamar síntesis. Y esa síntesis es el resultado de esta lucha de ambos, el que gane. Y esta a su vez se vuelve una nueva tesis, es decir, es infinito. Una tesis con una antítesis. El resultado de esto nos va a dar una síntesis y esa síntesis se vuelve una tesis nueva que va a tener una antítesis y que va a dar resultado una síntesis. Pero no nos va a confundir con eso. El sentido de esto es que esta dialéctica era usada justamente por Sócrates. Voy al ejemplo. Él justamente, como sabía que no tenía el poder necesario para poder enseñar a las personas de Atenas y que lo obedecieran en su totalidad, no le enseñaba a cualquiera. Él justamente iba con los grandes líderes políticos, con artistas, con poetas, con abogados, que eran las personas pues consideradas más sabias de ese momento y que eran con las que personas las obedecían. Digo, no es nada alejado de la realidad de hoy. Hoy muchas personas obedecen a López Obrador como si fuera un mesías y todo lo que diga es cierto cuando sabemos que no es necesariamente así. Ahora imagínense que está López Obrador y llega justamente un Sócrates que le va a cuestionar todas estas cuestiones, ¿no? En las plazas públicas, digo, ahora todo es más moderno y pues no tenemos ese acceso, ¿no? Si queremos conocer López Obrador, pues vamos a tener que hacer una cita, si es que no la dan, bla, bla, bla. Pero en ese momento no era tan complicado. Ellos se presentaban en las plazas de Atenas, ¿no? Plazas justamente era donde se reunía mucha gente. Y él, ¿no? Como todo ciudadano se acercaba a ellos y por así decirlo, si uno de los políticos, artistas, poetas, etcétera, decía, es que la justicia es esto, y daba una afirmación como, la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, por ejemplo, ¿no? Frase muy famosa. Sócrates que decía, él partía justamente de su afirmación de yo solo sé que no sé nada. Él realmente no daba una afirmación de nada. Él no decía, no, eso no es amor es esto. Él jamás hacía eso. Lo que él hacía era cuestionar a través justamente, si los demás daban una tesis, él daba una pregunta antitética para demostrar que su tesis estaba mal. Entonces, por así decirlo, ¿no? Dice, darle a cada quien lo que corresponde. Y Sócrates hubiera respondido, bueno, ¿y qué es lo que le corresponde a cada quien? Y entonces las personas respondían, porque les iba sacando la sopa, por así decirlo, ¿no? Les decían, no, pues darles dinero, por ejemplo, decían los políticos. Darle a cada quien lo que corresponde es darles dinero, si es que lo merecen. Entonces Sócrates, ¿qué hacía? Ok, entonces justicia solamente se basa en la responsiva de alguien de otorgarle el dinero debido a otro. Y él decía, sí. Entonces él notaba esa contradicción porque justicia no solamente el dinero. Entonces él decía, entonces afirmas que la justicia se deriva únicamente de cuestiones del dinero y no por amor, no por otras pasiones más allá de lo superficial. Entonces, ¿qué hacía? Denotaba que las personas se equivocaban y que realmente todo lo que creían saber y lo que y decían a las personas que creían saber con tanta fervosidad y con tanta seguridad era una mentira. Entonces demostraba que la gente era ignorante y que la verdad estaba oculta y que no estaba al acceso de todos como todos creían. Por eso él justamente afirmaba que él era un ignorante, que él realmente no sabía más allá, solamente demostraba la ignorancia de los demás. Y, y es por eso que después lo ejecutan, ¿no? Vamos, lo culpan de ciertos delitos que estaban en sus leyes, como que pervertía a la juventud y que era un traidor a la patria, etc., entre otras cosas. Pero era más que nada porque esos políticos a los que había retado y demostrado que eran ignorantes, pues habían quedado, por así decir, ardidos y vamos, lo enjuiciaron para que él mismo se suicidara. Ahora que quedó más o menos claro la cuestión de Sócrates, ahora sabemos por qué es un hito en la historia, ¿no? Eh,
Y a lo que voy, que es justamente lo que se suponía que tenían que hacer en su actividad del día de hoy, es Sócrates y a partir de los filósofos que derivan de él como Platón, Aristóteles, entre los helenistas que ya son después, los helenistas justamente es cuando ya cae el Atenas y Grecia como un imperio y que es dominado por los macedonios, entre ellos Alejandro Magno, que es el que empieza a conquistar y hacer las Alejandrías. Ahí empieza otro periodo muy distinto, ya nacen nuevas filosofías, pero ya no es sabiduría como tal, ya no es estas máximas que nos otorgaban los presocráticos para poder descubrir lo que estaba afuera, simplemente ya era perfeccionar lo que nos habían dado, como les repito, y darle un sentido hacia otras ambiciones que tenía el ser humano en ese momento. Y bueno, la principal y que incluso sigue siendo tema de día es la ética, ¿no? Por eso es tan importante. Y a lo que voy, la actividad de hoy justamente consistía en que ustedes me dijeran cuál era esta problemática que creen que se enfrentó Sócrates, ¿no? Al momento de él ser un ciudadano incluso pobre, con muchos conocimientos, mucha sabiduría, porque mucha gente lo admiraba por sus conocimientos, pero aún así no era suficiente. Entonces, ¿cómo creen ante la falta de estos, de esta legitimidad otorgada por los dioses, por la demás ciudadanía, por qué creen que lo ejecutaron? O sea, ¿qué problemas tuvo que pasar Sócrates para demostrar esto? Incluso, ¿no? Que los pasó y que llegó a tal grado que trascendió a la historia, ¿no? 2500 años después. Eso es lo curioso del tema. Por eso es que es tan trascendente este personaje. Y bueno, con esto concluyo lo que habíamos mencionado del tema de hoy. Si alguien tiene una duda al respecto, si alguien quiere renovar ciertos conocimientos o quiere preguntarme de algo, incluso aunque sea ajeno a esto, me lo hace saber, ¿ok? Que tengan bonita noche.